Muy buenos días con todos, Dios les bendiga. Ahora quiero compartirles un texto que dice en Mateo 24, capítulo 24, versículo 34. Dice: De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto lo dijo el Señor Jesús dentro de un contexto que está hablando de la gran tribulación y de la segunda venida de Él a la tierra, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, ¿de qué generación habla? Porque obviamente desde que estuvo Jesús en la tierra han pasado algo de un poco más de 2000 años. Entonces yo decía, ¿qué significa esto, no? Ahora, antes de poder explicarle qué es lo que realmente quiso decir el Señor Jesús, vamos a ver qué cosa es una generación. La generación se define así, ¿no? En principio su raíz está en la palabra génesis, que significa origen. Bien, entonces esa palabra dice: no pasará este origen hasta que todo esto acontezca, ¿no? ¿Y qué significa? Uno, acción o efecto de engendrar. Mucho ojo con esto, acción o efecto de engendrar. Dos, sucesión de descendientes en línea recta. Muy importante también. Y luego personas, también significa conjunto de personas que tienen aproximadamente las mismas costumbres, el mismo tipo de educación, influencias culturales, etcétera. Bien, ok. Humanamente hablando, las generaciones demoran 20 a 30 años, dependiendo del criterio del que los cataloga, y hemos visto de que hay una serie de estudios, ustedes pueden buscarlo en internet, sobre las generaciones, ¿no? Desde la generación alfa, los geniales, que viene desde 1950, hasta terminar con la generación alfa, que es del año 2012 para adelante. Bien, las personas de mi edad, más o menos estamos en la generación, de la generación X, ¿no? O un poco menos, el baby boomers, por ahí estamos. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos quiso decir el Señor Jesús cuando dicen esta generación no pasará hasta que todo eso acontezca? ¿No? Sí, porque si tomamos los 20 o 30 años, pues obviamente la generación de Jesús, de los apóstoles, murió hace 2000 años y nosotros no somos de esa generación. Pero miren la definición. Dice acción o efecto de engendrar, y luego dice sucesión de descendientes en línea recta. Si ustedes revisan la genealogía de Mateo, que por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, la genealogía de Mateo nos habla de tres generaciones, de tres grupos de generaciones. Bien, entonces en esos tres grupos de generaciones está desde Abraham hasta Jesús. El primer grupo dice que es de Abraham hasta David. El segundo grupo viene a ser desde Salomón hasta Jeconías, y el tercer grupo desde Salatiel hasta Jesús. Y luego en el versículo final del capítulo 1 de Mateo, dice que hay 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde Salomón hasta Jeconías, 14 desde Salatiel hasta Jesús. Pero ¿qué resulta? De que solamente hay 13 generaciones en el último grupo. ¿Se equivocó la Biblia? De hecho que no, ¿no? Entonces, pero revisen esa parte muy detenidamente y van a ver que dice que nace Jesús de José. Hasta ahí son 13. Pero luego cuando habla de las 14 dice desde Salatiel hasta Cristo. Ya no dice Jesús, sino dice Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? De que nosotros somos actualmente esa generación que todavía no pasa. Nosotros somos la generación Cristo. Pero para considerarse la generación Cristo, de acuerdo a la definición de lo que es, tiene que haber un origen. ¿Y cuál es el origen? El origen es el nuevo nacimiento espiritual. ¿Ya? Si no hemos nacido espiritualmente, no pertenecemos a la generación Cristo. Bien, porque dice acción o efecto de engendrar. Espiritualmente, el Señor nos engendra al nacer de nuevo, al nacer del Espíritu. Y por lo tanto, somos descendientes en línea recta. Ojo que Dios no tiene sobrinos, no tiene, no sé, ahijados, qué sé yo, ¿no? Tiene hijos. Todos somos hijos de Dios al nacer de nuevo. Por lo tanto, tenemos esa descendencia directa. Por lo tanto, somos de esa generación, así como yo soy por esa descendencia de la generación de mi padre. Mis hijos son
de mi generación. Mis nietos también son de mi generación. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra generación? Nuestra generación es Cristo, pero sí hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, no tenemos esa paternidad espiritual. ¿Ok? Y también dice, conjunto de personas que habiendo nacido en fechas diferentes, tienen influjos culturales y sociales semejantes. ¿Cuál es nuestro influjo cultural y social semejante? Es la palabra de Dios, es la Biblia. Y eso es lo que nos mantiene unidos dentro de un solo criterio, la palabra de Dios. Por lo tanto, también somos de esa generación que se sujeta a la palabra de Dios. No que está objetando una parte, como algunas personas lo hacen, no que está tratando de interpretarlo intelectualmente, porque nos va a llevar al desvío, sino que, como dice mismo Jesús, tiene que ser espiritual. La palabra es espíritu y por lo tanto hay que interpretarlo espiritualmente. Si no es así, pues simplemente nos puede llevar a error. Bien, entonces, recapitulando, esa generación que dice Jesús en Mateo 24, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, justamente es esa generación, los hijos de Dios, que han sido engendrados espiritualmente y de la cual, a la cual pertenece toda persona que ha nacido nuevamente. Y nosotros podemos gloriarnos sin jactancia, sin verlo negativamente, de que hemos nacido de nuevo. Gloria a Dios, gracias a Dios, hemos nacido de nuevo y por lo tanto somos esa generación, Cristo, que nos habla en Mateo 1. Amén. Entonces, gloriémonos de eso, invitemos a otras personas que todavía no conocen a que realmente pertenezcan a la generación Cristo, a que sean hijos de Dios y pertenezcan a esa generación espiritual que es la generación Cristo. ¿Ok? Dios les bendiga, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima.